Muy buenas acuaconfidentes, hoy os traigo otro capítulo más y en este caso vamos a hablar de uno de mis acuarios favoritos. Es este que veis allí al fondo en esta increíble localización que es el conocido como Moll Bay o Puerto Viejo de Barcelona. Es sin duda una de las zonas y uno de los atractivos turísticos de la ciudad y es uno de los símbolos de toda mi infancia. Hay que decir que para acceder a él, pues accedes a través de, puedes acceder o a través del centro comercial Mare Magnum y finalmente sales al otro lado y te encuentras esta institución. Hay que decir que ver esto a mí me transporta me transmite una cierta nostalgia porque este acuario ha formado parte de la vida de cualquier niño de Cataluña y de Barcelona. Entonces, le tengo mucho cariño a esto. Es un acuario que tiene 20 años de funcionamiento y es una gran institución en todos los sentidos a nivel de programa educativo. Fue construido el 8 de septiembre de 1995, por lo tanto, es uno de los acuarios más grandes de España. Esta es la entrada, aquí veis, compráis las entradas fuera, hay bastante cola, hay bastante turista, está en el ranking de cuarta posición entre las atracciones más visitadas de la ciudad de Barcelona y hay que decir que hay bastante gente. Esta sería la entrada, pasas los torneros y bajas por esta especie de pasarela a través de una especie de bosque de bambú. Hay en la parte superior algunos dibujos, unos peces enormes y luego pues evidentemente hay también todos los paneles publicitarios de lo que podemos acceder a través de pues eso, de inmersiones, etcétera. Luego había esta boca de un megalodón y seguías descendiendo. Este acuario hay que decir que tiene 11.000 animales de unas 450 especies distintas distribuidas en 35 acuarios. Aquí vemos los dibujos hechos por niños. Es un acuario que es muy pedagógico. Ahí sí que hay que darle absolutamente todo el apoyo, ya que la temática del Aquarium de Barcelona y junto con los programas pedagógicos son de los mejores que he visto jamás. Tienen 35 acuarios y el acuario más grande, el main tank, tiene 6 metros, tiene 4 millones, perdón, de litros de agua. Es sin duda un acuario increíble, sin duda un acuario que es para mí muy especial. El túnel de este acuario de 4 millones de litros, en realidad no son 4 millones, son 3,7 millones de litros del tanque principal. Son 80 metros de recorrido. También uno de los acuarios más grandes que hay en España. Tienen diversas especies, sobre todo el tiburón toro, pero también tienen diferentes otras especies de pez guitarra o tiburones de Milbert. En general es un acuario que está bastante bien. Entrabas aquí y lo que hay es una especie de hall donde se reúnen los colegios con algunas máquinas de bebida. Ahí está el aula de enseñanza y en el otro lado está el auditorio. Entonces, la visita a aquí vemos el auditorio. El Aquarium de Barcelona en cuanto a Mediterráneo, en cuanto al ámbito del Mediterráneo, es el mejor que hay. No hay otro acuario que tenga una biodiversidad del Mediterráneo o un programa de enseñanza del Mediterráneo tan completo como el Aquarium de Barcelona. Empezamos con estos acuarios. Está también muy bien explicado el tema de los acuarios en el sentido de que habían bastantes plafones con bastante información sobre los tipos de animales. Lo que estamos viendo ahora mismo es la comunidad de costa arenosa poco profunda. Básicamente lo que vemos son zonas costeras con algunos peces plano, como estáis viendo en este momento. Vemos algunos pepinos de mar. Sencillamente también habla mucho del camuflaje en las zonas costeras. Hablamos también de lenguados, es una zona medio litoral de sobre unos 14, 18 grados, ahí vemos la holoturia y en general este acuario es bastante bonito porque son como dos acuarios enormes, uno puesto frente al otro. Es un acuario bastante fino, pero en realidad tiene
tienen también el conocido como pez araña, el Trachinus draco. Justamente enfrente de este acuario hay otra cosa que luego hablaremos, que es esta barandilla. Si os fijáis a la derecha también hay bastante información de todos los individuos y cada acuario está con un número que te permite rápidamente buscar la información sobre el tipo de acuario que estás viendo. En eso me encanta el acuario de Barcelona. Es un acuario que está muy bien narrado y muy bien explicado. Incluso a nivel de colegio es increíble. Este es el acuario al cual me refería, es el primer acuario que se ve, la comunidad de costa rocosa poco profunda. Son las zonas que encontramos de gran oxigenación, aguas bastante transparentes y en el cual encontramos bastante roca calcárea y bastantes huecos que hacen que existan pues toda esta comunidad de morenas, todo este tipo de anémonas comunes del mar Mediterráneo, especialmente la sulcata, pero también hay de otros tipos de morenas y hay una gran biodiversidad que se explica. Una de las cosas que me llamó bastante la atención de esta acuario son todas las morenas del Mediterráneo. La Elena estaba lleno de morenas, me llamó bastante la atención. Y aquí veis esta barandilla, que es una barandilla que si os fijáis está bastante lejos de lo que es el acuario, por lo tanto tenías que ver los peces a bastante distancia, como a 1 metro de distancia, y había veces que era bastante entorpecían bastante el caminar. Que nos voy a enseñar todos los acuarios por orden de la visita, sino que sencillamente os voy a ir enseñando los más importantes para que os vayáis haciendo una idea. Más que nada porque hay una parte muy extensa en la visita al acuario de Barcelona, en el cual pues se explican lo que serían, por ejemplo, los tipos de acuario mediterráneo. Aquí vemos un acuario de Nautilus. Estos pertenecerían a los acuarios temáticos que que tiene este acuario. Básicamente lo que os estaba comentando, el acuario de Barcelona tiene toda esta cantidad de acuarios del Mediterráneo, desde estructurado, por ejemplo, en las diferentes partes de las zonas del arrecife del Mediterráneo, es decir, desde la comunidad de cuevas y grietas hasta pasando pues por la comunidad precoralínea hasta comunidades coralinas del Mediterráneo, tienen también un acuario con zonas intermareales, tienen un acuario denominado de coral rojo. Ahora los iréis viendo todas esas partes, pero quiero enseñaros principalmente aquellos acuarios específicos que tienen y que realmente son espectaculares a nivel de que tienen unas especies que yo no las habías visto en otros acuarios. De acuarios así temáticos son estos que estáis viendo. Tienen algunos acuarios con varios cangrejos o con varios falsos cangrejos. Este era uno. Luego hablaremos en profundidad sobre las cosas que me gustaron y las que no. Aquí vemos otros acuarios de los más grandes que hay. Es el acuario del delta del Ebro. El Ebro es uno de los ríos, es el río más caudaloso de España y aquí vemos unos esturiones beluga. Hay también de otras variedades de esturiones. También creo que el esturión de Andalucía, el que había en Andalucía. Y hay varias clases también de anguilas, anguilas de río, de las típicas, y también habían algunas truchas, en fin, era un poco recrear la zona del río, el biótopo del río Ebro. Me pareció que el acuario tenía demasiados esturiones para el poco espacio que tenía. Es un acuario bastante grande, pero habían bastantes tiburones para el espacio que tenían. La verdad que tampoco la decoración de los acuarios que tenían me pareció excesivamente que estuviera bien recreada. Quizá también era porque lo veía desde una óptica como muy de acuarista y ya había, como veis, el cristal tiene humedades en la parte del fondo, habían algunas algas. Eso fue una de las partes que no me gustaron. Había bastantes diatomeas por todo el acuario. De acuarios temáticos también teníamos este de aquí, que era también de caballitos de mar. Como veis, también tiran bastante de la misma decoración para todos. Sí que es cierto que, claro, son acuarios
que intentan recrear el Mediterráneo y sí que es las Posidonias y todo esto sí que es representativo del Mediterráneo, pero creo que podían haber dado un poco más de sí a la hora de decorar y a la hora de tener un poco más en cuenta este tipo de fondos que no están bien acabados o si hace falta renovar el tema de que los cristales están demasiado rayados, ya que los acuarios tienen 20 años y es totalmente legítimo que un acuario envejezca, pero sí que es cierto que creo que deberían tener un poco más en cuenta el tema de mantenimiento a nivel de control de algas. En cualquier caso, también vengo de unos acuarios que tienen mucha excelencia, como son el caso de los acuarios de Estados Unidos, y eso también hace que el nivel de exigencia con según qué tipo de acuarios sea, a mi modo de ver, sea un poco más crítico y sobre todo si le tengo mucho cariño. Este era un apartado, es decir, el apartado, digamos, de la primera parte de la visita tenía que ver con el tema de estos acuarios temáticos de cangrejos, de langostas, de caballitos de mar, y ahora aquí también sí que nos ofrecían un abanico a nivel de... No voy a enseñar todos los acuarios porque habían algunos, por ejemplo los del Mediterráneo, que prácticamente sí que es cierto que representaban zonas diferentes del litoral mediterráneo, pero eran peces que tampoco tenían mucha trascendencia a nivel acuarística, ya que normalmente el Mediterráneo no es uno de los biótopos que normalmente solamos aplicar en los acuarios de marinos, sino tiramos más a los acuarios de arrecife tropical, tanto del Indo-Pacífico como el del Caribe, como el del Mar Rojo. Digamos que a lo largo de la visita, aquí veis, por ejemplo, otro acuario de los temáticos. En este caso son huevos de tiburón. Estos, si no recuerdo mal, creo que son pintas rojas. Y aquí vemos también el clásico huevo de tiburón con los embriones colgando. Digamos que la visita intercala en esta primera parte de la visita los acuarios temáticos con los acuarios específicos de las zonas concretas del Mediterráneo. Eso también hace que la visita sea mucho más dinámica, ya que normalmente el acuario del Mediterráneo suelen tener los mismos colores y los peces tampoco son muy llamativos y complementan ese apartado con el tema de, pues esto, caballitos de mar, cangrejos, nautilus, los huevos de tiburón. Y a partir de esta primera parte, luego ya acaban el tema de los acuarios específicos del Mediterráneo. A banda, en la parte derecha, encontramos todo el tema de las sepias. Tienen un tanque que sería el tanque de las exposiciones. Bueno, aquí vemos otro tanque también del Mediterráneo. Y luego avanzamos en la visita y encontramos el acuario de sepias. Hay que decir que normalmente la exposición de sepias es algo que suelen exponer bastante. El acuario de Barcelona suele exhibir bastante, ya que estamos en época reproductiva de lo que serían las sepias y es un buen momento para enseñar el proceso reproductivo de todo lo que sería estos increíbles animales. Entonces lo que vemos en la exposición temporal, que es un tanque circular, bueno, no es circular concretamente, es con forma de ovalada, en lo que encontramos es una cantidad inmensa de sepias en estado latente de reproducción, mostrando unas conductas muy peculiares a nivel de colores. Aquí las vemos, las sepias, mostrando unas conductas muy interesantes a nivel de colores y mostrando también eh, estos huevos negros, que esos son los huevos de sepia puestos en estas plantas de plástico. En cualquier caso, la verdad que era bastante espectacular. Hay que decir que una de las cosas que me llamó bastante la atención es que a mí me parecieron fascinantes las sepias. Había visto sepias en otros oceanarios, pero no había visto tantas y no las había visto concretamente reproduciéndose. Y una de las cosas que me fascinó bastante, es un tema de conducta humana, no tiene nada que ver con los peces, es que justamente al lado de las sepias estaba el acuario de tiburones tropicales y de los típicos tiburones de puntas negras, tiburón de puntas blancas, encontrábamos algunos cirujanos, ¿no? Y estaba justo al lado de las sepias y me llamó bastante la atención que la gente pasaba de las sepias y iba directamente al acuario de tiburones. Eso es una de las cosas que me llamó mucho la atención, ya que las sepias estaban mostrando un comportamiento
increíble a nivel de reproducción, estaban marcando los colores, unas echaban a las otras, unas estaban buscando, aquí vemos las parejas, estaban directamente copulando, e incluso había alguna que también estaba buscando el lugar para poner los huevos, y me acuerdo que la gente pasaba bastante de este acuario y iba directo, ya que le llamaba bastante la atención, a lo que sería el tanque de tiburones tropicales. Bueno, la verdad que siempre me pareció muy curioso. En el tanque de tiburones, que ahora luego veréis más adelante, habían tiburones gato de los nodriza, habían de puntas negras. Bueno, para mi gusto también se quedaba bastante pequeño el acuario, luego lo vais a ver. Y aquí vemos las sepias con unos colores increíbles. Habían algunos machos que eran dominantes, que eran bastante más grandes que los otros, y se peleaban entre ellos y marcaban y protegían a las hembras. La verdad que el tanque de sepias probablemente sea el acuario que más me gustó. Además, las sepias se ponían en la parte de abajo rosada. La verdad que era un gran espectáculo. Aquí vemos el acuario de tiburones tropicales. Ahora a partir de este punto ya lo que vamos a encontrar va a ser tema de peces tropicales, pues por ejemplo arrecife de coral tropical, un acuario del Caribe, un acuario de biotopo australiano, otro del Mar Rojo, y están también bastante abarcando todo el abanico de especies. Son acuarios temáticos, ahí vemos los tiburones. También aquí te enseñaban que el tema de que hay una serie de tiburones que necesitan nadar todo el rato, como son los punta negra, pero también hay otros que pueden estar inmóviles en el sustrato y no les pasa nada, como el tiburón de puntas blancas. Es básicamente esto. Habían algunos cirujanos, habían algunos ballestas, si no recuerdo mal. Era un acuario que a mí me dio la sensación de que era bastante bien. Si veis el tamaño de los tiburones los punta negra, están dando vueltas totalmente en esta estructura redonda que hay en el centro. En cualquier caso, me pareció muy interesante y los vuelvo a ver. Creo que tenían poca arena, y es este acuario que era increíble. No tiene. Ahí vemos un dos reproduciéndose, no tiene comparación, quería decir, que entrelazaban los tentáculos y el macho pasaba el saco de esperma a la hembra y la hembra luego fecundaba los huevos y luego los ponía. La verdad que era bastante espectacular las tomas que grabé en el acuario de Barcelona sobre las sepias, y también tenéis en el Instagram algunos pequeños vídeos que hice principalmente del apareamiento. Este era uno de los acuarios. Probablemente habéis visto este gobio era en el vídeo especial de gobios mandarines. Y bueno, tenían unas poquitas de asterinas en el cristal, que es algo que me llamó bastante la atención. El acuario estaba bastante bien en cuanto a corales y alveoporas y goniporas y todo esto, pero creo que tenían bastante infestación de asterinas. Así que también había un Vulpinus, ahí lo vemos en la parte de abajo, era como una especie de acuario tropical de arrecife. Ahora iremos viendo los diferentes acuarios. Otra de las cosas que me pareció sorprendente fue el auditorio. El auditorio, digamos que era un auditorio donde normalmente se hacían charlas, había como una especie de escenario, como ya habéis visto, y se proyectaban, bueno, estos son los ejemplares de cirujano azul. La verdad, yo no sé si es que habían pasado algún tipo de enfermedad, o no entendía por qué tenían estas heridas, o bueno, está claro que tantos cirujanos en un espacio tan reducido, evidentemente ya ves cómo se pican, pero la verdad que tenían muy mala pinta. En cualquier caso, de lo que quería comentaros lo que quería comentaros del auditorio es que estaban proyectando un documental muy interesante sobre, ahora mismo no recuerdo bien, pero era sobre conservación, sobre el problema a día de hoy que tenemos en los océanos. Y en ese documental, que lo narran a través de un personaje que es un buzo, no sé si portugués o brasileño, un fotógrafo creo, es un documental que a mí me pareció excelente, es muy cortito,
Y la verdad que me pareció muy curioso que únicamente estuviera yo en la sala de cine viendo ese documental. No sé si es porque la sala del auditorio está como un pelín apartada, pero había mucha gente ese día que yo fui. Y en realidad te das cuenta cuando ves este tipo de acuarios que están muy orientados al turista, cómo el turista no tiene la curiosidad de sentarse nada, un cuarto de hora. Entonces sí, me parece muy curioso eso de que únicamente estuviera yo y luego al cabo de un rato vino una familia con dos niños y se sentó. Y más teniendo en cuenta que el acuario de Barcelona en media hora, una hora, te lo puedes recorrer perfectamente y lo ves todo. Entonces, ya que has pagado lo que has pagado, por lo menos que siéntate y nútrete un poco más de lo que es bueno, el acuario. Este era el tema del recorrido a través de los túneles. Hay dos túneles. Este que sería el segundo túnel, que es un túnel semicircular totalmente, y luego también el primer túnel que pasas es un túnel que es medio círculo, es decir, medio semicírculo, sería un medio semicírculo y ves otra parte. Bueno, ya lo veis, los tiburones toro, que son un clásico dentro del acuario, y una vez ya salías de los túneles estos, tenías este acuario de arrecife, que en este caso pues habían los nasos, los peces unicornio, los portaestandartes, ahí vemos algunos hepatus, algunos peces mariposa, murciélagos, allí creo que hay un sargo, bueno, tenemos diversas variedades de naso, allí vemos un cantigáster, un pez ballesta, ¿qué más vemos? Había bastantes portaestandartes y luego en la parte de arriba pues lo típico de los arrecifes de estuario que a veces decrecen o a veces aumentan la marea y por lo tanto se quedan emergidos. Bueno, en general es un acuario que tiene, bueno, pros y contras. Creo que la verdad que la exigencia hubiera sido un poco más elevada a nivel de control de plagas. Ahí vemos un mero de puntos, pero sí que es cierto que, claro, pues para mi gusto faltaba más excelencia a la hora del mantener. Ahí vemos un Conspicillum, el pez ballesta. En fin, en general, el acuario está bien, para mi gusto 16 euros creo que me costó a mí, me parece caro para lo que es todo el recorrido. 16 euros, he visto acuarios que valen más baratos y que son, ahí vemos un emperador, un pez ángel emperador, y que son mucho más, que valen más baratos y que realmente hay mucha más chicha dentro del acuario. En cualquier caso, esta sería la primera parte de la visita y hay una tercera parte. Bueno, este era un acuario después del de coral, teníamos este acuario con diferentes misis y en este caso habían dragones marinos, que es también un tipo de signátido, son los típicos dragones que ahí los vemos en un acuario bastante pequeño para mi gusto, pero habían una pareja que eran estos dos y tenían ahí el misis. Después de esta parte había una tercera parte dentro del acuario, que era la parte de agua dulce. Y en la parte de agua dulce, bueno, pues habían, y también la parte de los pingüinos, tenían un camaleón, si no recuerdo mal, un Furcifer pardalis, y luego era la parte de, bueno, pues un toca-toca, etcétera. Esa parte no os la voy a enseñar, no porque no quiera, ahí vemos un erizo, no porque no quiera, sino porque creo que no estaba lo suficientemente presentable como para que lo enseñara en el canal. Y hay veces que más vale ser prudente con estas cosas y ya que había cosas que no estaba de acuerdo, prefiero no mostrarlo y mantenerme en una cierta correctitud o una cierta. Hay muchas cosas que en general podría decir de muchos acuarios y que por educación no suelo. Bueno, aquí vemos una mano que está tocando. La verdad que los niños tocaban bastante porque la red, la baranda esa que está prácticamente un metro y pico de distancia de que no te permite ver bien, claro, los niños pasaban por debajo y tocaban el cristal, o sea que realmente la función
por ejemplo, este acuario donde había pocos huecos reales para que los pulpos se pudieran ocultar. Habían diferentes cosas que a mí personalmente no me agradaron, pero tampoco creo que deba... los vídeos estos son sencillamente unos vídeos explicando el acuario y tampoco ellos ya tienen, supongo, sus controles de calidad de las instalaciones y no soy quien para meterme en, en salseos ni cosas raras. La cuestión es que hay una tercera parte que no os la voy a mostrar porque sencillamente creo que no está presentable y sencillamente pues la visita pues fue todo esto. En cuanto a si vale la pena o no vale la pena, creo que vale la pena, creo que es demasiado caro, creo que hay que medir muy bien las horas a las que se va para no caer en hordas de turistas que no te permiten. En realidad había mucha gente y también es un suelo amoquetado y en general hacía bastante calor. Por lo tanto, aquí vemos un acuario temático de las Illes Medes. Las Illes Medes son unas islas que hay en el norte de Cataluña, en Girona, en Gerona, donde hay una biodiversidad, están protegidas, es un parque natural y hay un montón de caballitos allí, hay meros, hay una vida muy rica. Probablemente sea de Cataluña uno de los puntos en los cuales se pueden ver en sí mismo todos los corales, las esponjas del Mediterráneo, vemos un montón de gorgonias, vemos un montón de vida realmente del Mediterráneo propiamente dicho en las Illes Medes y es este acuario temático. En realidad acuarios hay muchos, ¿eh? Yo me he saltado también bastantes los temáticos tropicales, en plan el Mar Rojo y tal, pero bueno, si queréis os lo pongo, pero en realidad había un montón de acuarios. Bueno, y ahora os voy a contar una cosa muy interesante que suelo hacer en los acuarios cuando voy, especialmente cuando voy solo. Y una de las cosas que hago es sencillamente pararme a escuchar los comentarios de la gente que visita los acuarios. Creo que esa es una de mis aficiones, uno de mis hobbies, incluso al nivel de visitar el propio acuario. O sea, creo que disfruto igual de escuchando los comentarios de la gente sobre los propios peces que no, bueno, igual que viendo los propios peces. Hice un recogido sobre todas las frases que normalmente me suelo encontrar en los acuarios sobre peces. Muchas de ellas parecen que estén dichas por niños pequeños, pero en realidad muchas de ellas están dichas por gente adulta. Y hay veces que me choca bastante en general el desconocimiento que hay en el mar. Tampoco hace falta ser un biólogo para ver un acuario, pero es que a veces me encuentro comentarios que no sé si son fruto de lo primero que se te pasa por la cabeza. Pero, por ejemplo, hice un recogido con bastantes frases graciosas que escuché durante la visita. Ninguna de ellas es inventada y escuché frases del estilo. Eran dos chicas y una le decía a otra, ¿y esta estúpida anguila con su baile sensual? Normalmente las anguilas iban nadando, ondeando su forma serpentiforme y ella hizo el apunte del baile sensual de la anguila. Me pareció muy curioso, era una morena por eso. Luego también me produjo bastante risa el hecho de que una persona, un adulto, dijera que mirara esa serpiente a un niño, le estaba enseñando el padre al hijo y le dijo, mira, es una serpiente. Y en realidad eran dos caballitos de mar, la verdad. Yo lo que creo es que el padre, al ver el caballito de mar que tenía la cola como enrollada en el alga, se pensaría que era una serpiente o una morena enrollada a el alga, pero es que realmente se veía a la legua que era un caballito de mar. La verdad es no lo entendí. Otra de las cosas que también me pareció bastante curiosa fue que habían grupos de alumnos y el profesor les dijo, hicieron la clase, todo el tour, y luego les dijo el profesor a los alumnos, tenéis una hora libre para ver los peces. A la que un alumno le contestó que no había suficiente tiempo para ver todo el acuario en una hora. Y la profesora, aunque realmente sí que hay suficiente tiempo, y la profesora le contestó que solo mirara una pecera, que luego ya todas las peceras y todos los peces eran iguales. También me pareció curioso eso. También me gustó bastante porque mucha gente hacía referencia al tema culinario. Cuando veía las sipias, lo primero que decía es que estaban buenísimas al ajillo. Y también muchas de la gente adulta normalmente hacía referencia a los calamares, a las sepias,
como la sepia de Bob Esponja, cuando en realidad, bueno, eh, también otras cosas muy interesantes es cuando se hizo referencia a esas plantas que habéis visto de color verdes, que son la imitación de las, si no recuerdo mal, de las, pues ahora mismo no me acuerdo cómo eran, bosques de Posidonias, sí, Posidonias, perdonad. Y alguien señaló a la Posidonia, que en realidad era una Posidonia de plástico, eran tiras de plástico de color verde, y haciendo una analogía con las anémonas venenosas, le preguntó a su compañera, no sé si era un chico o una chica, le preguntó que esa planta era venenosa. No le preguntó, creo que afirmó que esa planta era venenosa y en realidad era una Posidonia, que es una alga, y además esa alga es de plástico. Pareció muy curioso eso también. Luego también algunos comentarios de adolescentes del colegio que dijeron que les encantaría chutar al pez globo. Cuando los vieron, hay algunos peces globo, alguien manifestó el interés de inflarlo y lanzarlo como si fuera una pelota. También me parece muy curioso que alguien comparara al tiburón beluga. Claro, al ver beluga, pues uno ya, si no lee que antes es un esturión beluga, pues alguien ya directamente afirmó que era una beluga. Incluso alguien afirmó previamente, luego corrigió cuando lo leyó en el cartel, dijo que el esturión beluga era un manatí. También me pareció muy curioso. Y luego, también normalmente los esturiones tienen 4 barbillones. Yo estaba contemplando el acuario y alguien escuché por detrás que decía que el esturión, como tiene esas barbas, esas 4 barbas, sí iban a la misma barbería que yo. Lo dijeron a la espalda y lo dijeron como susurrando, pero era obvio que lo oiría. Otras cosas también muy interesantes es también alguien confundió las barbillones de las esturiones con dientes. Esos 4 dientes escuché también. Y alguien también afirmó que los tiburones, a pesar de su cara de mala onda, eh, no eran carnívoros. La gran mayoría de tiburones son carnívoros. Pero alguien dijo que no eran carnívoros. Y bueno, en referencia también alguien se equivocó. Son gente adulta, no estoy hablando de niños. Alguien confundió a Nemo con el pez ángel llama. Me pareció curioso. Y alguien incluso confundió las sepias con las mantas raya. También fue eso muy interesante. Alguien también confundió las anguilas, las morenas, perdón, con gobios. Y alguien también, al ver el tiburón de puntas blancas que estaba en el fondo, también se pensó que estaba muerto y ya directamente lo dio como muerto, porque como el tiburón no nadaba, pues estaba en el fondo y estaba muerto. En general, vi muchas cosas muy curiosas que no creo que sean por falta de conocimiento, porque creo que comparar una manta raya con una sepia es algo bastante obvio, sino que yo creo que es fruto de dejarse llevar por el océano que al final acaba embriagándote y diciendo barbaridades. En fin, en general escuché de todo, incluso escuché también que los peces escorpión, los típicos estos que tienen un montón de radios venenosos, alguien afirmó que había visto un documental en el cual estos peces escupían veneno. En fin, la verdad que me lo paso muy bien escuchando a la gente y creo que es muy divertido. Nunca me he atrevido a decirle a alguien que se estaba equivocando, que no era eso, pero muchas veces, bueno, siempre me muerdo la lengua y siempre trato de seguir con una risilla y seguir mirando los acuarios. En fin, comentaros también que tenéis un podcast nuevo en mi canal de podcast en iBooks, en el cual tenéis el enlace en la descripción del vídeo y en el cual podréis ver el podcast que he grabado hoy sobre por qué no hay tiburones blancos en acuarios. Es un podcast bastante interesante que espero que os guste. En fin, lo dicho, muchísimas gracias, espero que os haya gustado, un saludo, darle a like, comentar y hasta la próxima.